Mis hermanos, paz a vosotros. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 8 en adelante. Y dice así: dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mis hermanos, Felipe le dice al maestro y le pide conocer a Dios, conocer al Padre. Y se utiliza una palabra que es, y con eso nos basta. Ya con eso, lo único que queremos es verlo, no queremos saber más, lo único que queremos es verlo. Y entonces el maestro le responde y Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mis hermanos, hay gente que puede entender y puede decir, ¿sabes qué es? Que ya ves, Jesús era Dios y entonces por eso le dice yo soy el Padre y entonces porque él era el mismo Dios, ¿no? Hay gente que dice esto. Pero la verdad es que dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mis hermanos, ¿a qué se refiere el maestro? Lo que dice es, las obras, todo lo que hay en mí, todo lo que estoy haciendo y todo el poder y toda la palabra es del Padre. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi Padre es quien me hace hacer todo lo que hago y el que me da el poder para levantar a un muerto, el que me da un poder para sanar gente, el que me da un poder para poder transmitir toda esta palabra maravillosa, estas buenas nuevas de salvación, para todos aquellos que escuchan. Pero decía el maestro, nada de lo que yo tengo es mío. Dice, lo que yo tengo es de mi Padre. Por eso entonces aquí dice, tanto tiempo que estoy aquí con vosotros, haciendo milagros, hablando maravillas, mostrándoles la luz, mostrándoles dándoles a beber de esta agua que dice la Escritura, que nunca nadie iba a volver a tener sed. Y me dices, muéstranos al Padre. Y dice, pues esto que has visto en mí, es justamente el Padre. Mis hermanos, esta parte es el Maestro mostrándonos que está cumpliendo como un hijo obediente con el propósito de su Padre. Y entonces cuando dice, cuando me estás viendo a mí, pues justamente estás viendo a mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a Proverbios en el capítulo 8, y fíjense lo que dice el versículo 23. Bueno, desde el 22. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Y dice el 23, eternalmente tuve el principado. ¿Quién es el primogénito de toda criatura, mis hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de los muchos aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos muestra esta parte? Nos muestra una relación de un padre con un hijo y de un hijo que ciertamente cuando ahorita vemos en el Evangelio según San Juan, pues lo vemos ya cumpliendo con una labor del Padre, con una misión que el Padre le ha enviado. Pero aquí lo vemos en Proverbios, dice que desde el principio ya estaba con el Padre. El Padre lo hizo partícipe de cada uno de sus planes para la humanidad, para el mundo, y no solamente le dijo qué es lo que iba a hacer, también lo hizo partícipe no solamente como un espectador, sino como alguien que también ejecutaba. Y dice que ahí estaba yo con él ordenándolo todo. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, de una relación padre e hijo
y del por qué el maestro sabe exactamente cuál es su rol y qué es lo que tiene que hacer como la misión que le ha mandado el Padre. Mis hermanos, esta relación de padre e hijo es justamente lo que vamos a ver en esta lección. Dice la primera parte del material explicativo. Dice, la relación entre Dios, el Padre eterno y su unigénito, es el modelo perfecto e inalcanzable de una relación padre e hijo. Comprender cómo Dios, en su sabiduría divina, preparó a su Hijo a cumplir su propósito, nos ofrece principios preciosos para nuestra propia labor como padres. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, revelando la profunda imagen y semejanza entre ellos. Esta lección nos invita a explorar, a través de las Escrituras, algunos ejemplos de esta relación divina para comprender, para aprender cómo podemos imitar el modelo del Padre Eterno al guiar y formar a nuestros propios hijos, buscando que ellos también reflejen el carácter de Dios en nuestras vidas. Fíjense, mis hermanos, dice Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, de cómo nuestro Señor Jesucristo entendía también cuál era el objetivo del Padre, que lo vemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó tanto a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero para que su Hijo unigénito supiera qué es lo que tenía que hacer, pues el Padre evidentemente tenía que haberle manifestado cuál era el plan, lo que conocemos como el plan divino de salvación, y cómo él iba a formar parte de este plan divino. Y dice el versículo 3 del capítulo 17 de San Juan, dice, esta empero es la vida eterna. Dice el maestro, esto es la vida eterna. Tú me trajiste, me mandaste a que les mostrara y que los hiciera partícipes de la vida eterna. Y dice, que te conozcan el solo Dios verdadero. ¿Cómo íbamos a conocer al Padre? ¿Cómo era capaz el hombre de conocer a Dios? Un ser que dice la Escritura, pues no es un hombre para que nosotros podamos tocarlo, podamos verlo, que quepa en una casa. Dice, no, es algo mucho más grande. Entonces, ¿cómo era la forma de conocerlo? Dice, esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. ¿Y cómo lo íbamos a conocer? Tal como le contesta a Felipe. Le dice, ¿cómo me preguntas, muéstranos al Padre, si aquí estoy yo? Porque el Padre se conoce por sus obras, porque yo soy la imagen y la semejanza de ese Padre. ¿Qué es lo que me hace ser imagen y semejanza del Padre? Mis obras, el poder que mi Padre me ha dado para manifestar cosas maravillosas a los hombres y que los hombres de esta manera conozcan a Dios. Y entonces esta parte, mis hermanos, dice el versículo 4 de San Juan capítulo 17, y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, fíjense qué maravilla, un hombre hablando con su padre, en este caso el maestro hecho hombre, hablando con su padre y diciéndole, pues mira, yo sabía que el plan que trazamos juntos como padre e hijo, que tú me diste, me compartiste y que me has hecho partícipe de él, que es que conozcan la vida eterna, que puedan acercarse a ti y que me puedan conocer a mí, que me has enviado. Y entonces dice el 4, yo te he glorificado en tierra, yo he mostrado a Dios en la tierra, yo he hecho que la gente conozca a Dios por medio de mis obras, por medio de cada una de las cosas que obedientemente he venido a cumplir. Y dice, y he acabado la obra que me diste. Qué maravilla, hermanos, el poder ser capaces en un momento dado de nuestra vida, de decirle a nuestro Padre Dios y a nuestro Padre biológico, decir, he acabado esta obra que me diste. Mis hermanos, dentro de la Escritura hay una jerarquía que habla y que dice, el hombre es cabeza de la mujer. Y hay veces que en otras denominaciones, en algunos lugares, pues esto lo han tomado como para decir, pues ya ves, soy el que manda y entonces se hace lo que yo digo y la verdad es que bíblicamente no funciona así. ¿Qué es ser cabeza de la mujer? Ciertamente eres un guía, eres alguien que guía, eres alguien que cuida, eres alguien que protege, eres alguien que enseña, porque además de todo, de esa misma jerarquía dice, pero la cabeza del hombre es Cristo.
Entonces, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. Y Cristo es imagen de quién? Del Padre. Entonces, pues básicamente nosotros, dice la Escritura, pues estamos hechos, el hombre y la mujer en general como género, como especie, somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Y entonces nosotros como padres de familia, pues dice, somos cabeza y nuestra cabeza es Cristo. Entonces prácticamente nuestra misión en esta vida es poder guiar a nuestra familia. Dice la Escritura que si Dios nos dio la oportunidad de tener hijos, pues dice, bienaventurados los hijos nacidos en la juventud, bienaventurados. Y dice, bienaventurado el hombre del que Dios llenó su aljaba de ellas. ¿Qué es la aljaba? Es aquello en donde se ponen las flechas. ¿Por qué es una flecha? Porque nosotros somos los encargados de dirigir esa flecha para que llegue a donde tiene que llegar. Dice Deuteronomio, mis hermanos. Vamos al libro de Deuteronomio. En el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y dice el versículo 4 en adelante, y van a ver, este es algo que hemos leído muchas veces, que es lo que le llaman la Shema, y dice de esta manera, oye Israel, y que le está hablando a todos nosotros que somos parte de este pueblo, y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate, lo primero que dice es, no te olvides de quién es tu Dios. No te olvides de quién es tu cabeza. Y no te olvides que debes de ser una persona con estas características que tienen que ver con ser un hombre de Dios. Que tienes que ser un hombre, dice la Escritura, un hombre de verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Un hombre de leyes, un hombre que manifiesta cada una de las cosas que hace de acuerdo a la ley de Dios. Un hombre que es congruente con lo que dice y lo que hace. Un hombre sabio, un hombre que trabaja de acuerdo a las leyes de Dios, que trata a sus hijos de acuerdo a las leyes de Dios, que trata a su esposa de acuerdo a las leyes de Dios, y que realmente es un guía, es una cabeza, y que cuando lo ven a él, es como ver ciertamente la palabra de Dios en cada una de sus obras. Así que por eso dice, oh Israel, no se te olvide, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Vas a hacer de Dios tu vida y todas tus fuerzas van a ser para ser ese hombre de Dios el cual has sido llamado a ser. Versículo 6. Y estas palabras yo te mando hoy que estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es nuestro corazón? Nuestra mente, nuestro entendimiento, de donde vienen las decisiones. Y viene la parte maravillosa. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Qué quiere decir? Que en tu casa eres ejemplo. En tu casa se manifiestan las obras de Dios. En tu casa se manifiestan las leyes. Y eso dice, y eso es un mandamiento. En tu casa se debe demostrar eso. Y viene otra parte. Y dice, y también andando en el camino. En todos lados a donde vayas, eres eso. Nuestro Señor Jesucristo, pues por eso le puede decir con tal seguridad a Felipe, dice, oye, pues me dices, muéstranos al Padre, oye, pues que no me has visto. No me has visto cómo camino, no me has visto cómo hablo, no me has visto cuando sano, no me has visto cuando amo, no me has visto cuando he tenido misericordia de aquellos de los cuales otros no tenían misericordia. Cada una de las cosas que hizo el maestro, cada una de las cosas que hizo el maestro, dice, estabas viendo al Padre. El mandamiento para nosotros, ¿cuál es? Vas a ser ese hombre de fe en tu casa, pero también en el camino. Y dice el versículo 7 que estamos leyendo, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Dice, cada una de las cosas que haga tu mano, ahí van a estar las leyes. Y dice, y estarán por frontales entre tus ojos, aquí en tu cabeza van a estar. Dice, y los escribirás en los postes de tu casa, en lo que sostiene tu casa, lo que hace que tu casa no se caiga. Ahí va a estar las leyes de nuestro Dios, ahí va a estar esta ley y el pensamiento de que eres un hijo de Dios y que esta casa
es la casa de los hijos de Dios. Dice, y en tus portadas. Hermanos, esta parte es a nosotros como hombres de familia. Dios nos ha puesto en un lugar, nos parece privilegiado porque dices, bueno, soy el que mando. No, la verdad es que sí, eres el que estás a cargo, pero es un lugar de responsabilidad muy grande. Y algo que te dice es, esto primero lo tienes que entender tú, que eres un hombre santo, que eres un hombre apartado de Dios, que eres un hombre que hace las cosas diferentes porque vienes de un pueblo diferente. Pero al mandamiento también, y por eso lo dice en el versículo 7, dice, pero además se las tienes que repetir a tus hijos, porque tus hijos tienen que saber quién eres y por lo tanto, y esa es la parte de responsabilidad y también parte maravillosa, tienen que saber quiénes son ellos. Porque al final del día, así como el maestro decía, pues yo, si me ves a mí, estás viendo a mi Padre, pues también tus hijos pues van a decir, si me ves a mí, estás viendo los valores, estás viendo los mandamientos, estás viendo las enseñanzas que mi Padre ha dejado en mí. Entonces, hermanos, para que un pueblo, para que un pueblo sea fuerte, para que un pueblo tenga bendiciones, para que un pueblo realmente sea, como dice Salmos, poderoso en la tierra, tiene que ser un pueblo con identidad. Y el Padre tiene que venir, pues justamente la identidad de nosotros. Dice dentro de las leyes, dice Levítico en el capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Mis hermanos, lo primero que habla nuestro Dios a este pueblo y les dice algo muy claro, le dice, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que ser es santo. ¿Qué quiere decir santo? Alguien apartado, alguien que realmente sea diferente, que no se mezcle con las costumbres y las ideologías, las creencias de los pueblos. Y no me refiero con esto con la Virgen, no, me refiero a la forma de vivir de los demás. Y por eso dice, yo te he dado estatutos, derechos, mandamientos, justos, perfectos, dice, para que los guardes. Entonces aquí dice, lo primero que le dice es, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y lo siguiente que le dice es, cada uno temerá a su madre y a su padre. Hermanos, ¿qué significa esto? No significa como tal que le va a tener miedo. Hablamos de un temor, lo que le llaman un respeto reverencial, es un temor reverencial. En este caso es, Dios si algo menciona, es que debe de haber una estructura clara familiar. Debe de haber un padre y una madre que sean parte de la educación activa de los jóvenes. Y en este caso a ti como hombre, ¿qué es lo que nos corresponde? Es justamente entender que hay una estructura que nos va a permitir ser una sociedad, una iglesia, un pueblo fuerte y que tiene que ver con familias que realmente sean funcionales. ¿Y cómo vamos a ser funcionales? Familias que sean santas, como dice aquí, y que tengan estos mandamientos claros y que tengan ejemplos fuertes de parte de, en este caso, la cabeza de familia, que somos los hombres de la casa. Y después dice una parte y se dan cuenta en el mismo renglón, dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y dice, y mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, hay una parte que se me ha hecho muy, muy interesante de cómo está en el mismo párrafo la familia y el sábado. ¿Por qué creemos que sea esto? Porque no hay familia sin sábado, no hay sábado sin familia. El sábado es un día en el cual vamos a buscar estar en familia. ¿Por qué? Porque eso es el pueblo de Dios, porque esa es la enseñanza que le dejamos a nuestros hijos y porque al final dice la Escritura, pues entonces tú verás y dirás, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. El pueblo de Dios se forma de familias y en las familias hay una cabeza que es el padre de familia. Y el padre de familia tiene que tener bien claro su lugar y su posición como padre de familia. Ser cabeza es que justamente
Como cabeza tienes las leyes y las transmites a cada uno de los miembros de la familia. Y los miembros de la familia, dice, lo escuchan, lo entienden y son parte de ello. Tanto que cuando tu hijo esté en otro lugar, esté en la escuela, esté en su trabajo, esté en donde tenga que estar tu hijo o tu hija, se va a manifestar los valores, todas estas enseñanzas que le ha dejado su padre. Pero para eso tenemos que tomar un lugar activo dentro de esta educación. Y la verdad, mis hermanos, es que el lugar activo se tiene que empezar desde el ejemplo, mostrándoles a nuestros hijos a dónde vamos. Algo que el Padre, nuestro Dios, le muestra a su Hijo es todo lo que iba a pasar. Lo hizo partícipe de cada una de las cosas que estaban pasando, hasta llegar al momento en que le dijo, sabes qué, vas a ir y vas a hacer porque tú sabes exactamente a dónde vamos, cuál es el objetivo de nosotros para el hombre y tú eres partícipe de ello. Y llega un momento en el que el Hijo, en este caso en Evangelio según San Juan, le dice, ya cumplí todo lo que me dijiste. Yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Yo sabía qué es lo que, cada uno de los pasos que yo tenía que seguir. Y uno de los pasos era mostrarte a ti que en todos los actos que yo hiciera, te vieran a ti, que te conocieran el solo Dios verdadero. Y entonces esa parte es la misma que estamos buscando nosotros. Estamos buscando que nuestros hijos, a donde vayan, sean la imagen no de nosotros como padres, sino la imagen de nuestro Dios. Porque Dios es nuestra cabeza, Cristo es nuestra cabeza, la cabeza de Cristo es nuestro Dios. Y nosotros como tal también somos imagen de ello. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a nuestros hijos en cualquier entorno, la idea es que sean esa imagen de Dios para todos aquellos que no conocen. Dice la Escritura, mis hermanos, que dice que vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos aquellos que la gente ve y que sabe que son diferentes. Pero los hijos, dice la Escritura, pues cuando son niños, en nada difieren del siervo. Ellos no entienden exactamente de qué se trata todo esto. ¿Quiénes son los que lo entienden? Nosotros como padres. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad como padres que tenemos? Pues mostrarles al Padre, a nuestros hijos, ¿por medio de qué? Por medio de nuestras obras. Vamos a continuar, vamos a ver el siguiente párrafo. Dice así, la forma en que Dios se relacionó con su Hijo nos muestra el patrón ideal de paternidad. Primero se fundamenta en los valores y la ética de Dios, de lo cual estábamos hablando hace un momento. Nos recuerda, he aquí que Dios es grande, mas nos abate, fuerte es en robustez de corazón. Dios educa desde su carácter inmutable de justicia, amor y fortaleza, cualidades que vemos perfectamente encarnados en Jesús. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo declaró, no puede el Hijo hacer nada de sí, sino lo que viere hacer al Padre. Mis hermanos, y sigue diciendo, porque el Padre ama al Hijo y muéstrale todas las cosas que Él hace. Dice el Evangelio según San Juan, que justamente es el pasaje que acabo de leer. Y quiero darles la cita porque es una cita maravillosa y que tiene que ver con lo que somos nosotros. Juan capítulo 5, versículo 19. Y es esto. Dice, respondiendo entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Mis hermanos, ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos? ¿Qué es lo que van a repetir nuestros hijos? Pues lo que nos vienen a hacer a nosotros, lo que vienen a hacer a sus padres. Si a nosotros nos ven que el sábado pues no es tan importante, si a nosotros nos ven que de buenas a primeras nos desesperamos y ya no vamos a la iglesia, o estamos contestando de mala manera, o toda esa parte, pues es lo que nos ven a hacer, es el ejemplo que le damos a los hijos. ¿Y qué creen? En algún momento, pues el hijo puede ser una imagen del padre, y si la imagen de sus padres no es la correcta, pues entonces no es la que nosotros quisiéramos para nuestros hijos. ¿Qué es lo que dice aquí el maestro? Dice, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, en las Sagradas Escrituras, la crianza ocurre en el ritmo de la vida diaria. Y por eso dice, se la vas a repetir a tus hijos, y lo vas a hacer, y se las vas a decir cuando vayan caminando, y se las vas a decir, y cuando digo decir, no quiero decir que se las estés repitiendo oralmente todo el tiempo, no, que ellas los vean,
que ellos puedan verlo. Pero honestamente, y esta es una parte bien importante, para que nuestros hijos vean qué es lo que creemos nosotros, cómo actuamos nosotros, cómo tomamos las leyes para nuestra vida, para que ellos puedan ver eso, pues una de las cosas que tienen que hacer es tener una relación con nosotros. Si nosotros no hablamos con nuestros hijos, si nuestra relación se limita a, fíjate que fulanito de tal hizo tal cosa y entonces tienes que corregirlo, o fíjate que en la escuela hay que firmar la boleta, o fíjate que hay que ir a la junta, y prácticamente nuestra relación con nuestros hijos se limita a esos momentos, mis hermanos, ¿qué creen? No nos van a conocer, no van a saber quiénes somos. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál sería la aplicación de esta parte de hablarle a tus hijos? Pues que haya tiempo de calidad, que busquemos cómo estar con nuestros hijos, que el sábado sea un día importante en el cual podamos estar con ellos, podamos hablar con ellos, que nos puedan conocer, que puedan saber como familia dónde vamos. Y en ese momento, pues los hijos van a aprender. ¿Qué van a aprender? Cómo eres con su mamá, cómo eres con los demás, cómo eres con los hermanos, cómo manejas, cómo vas en el camino, que eres un hombre tranquilo, que eres un hombre con mansedumbre, que eres un hombre paciente, que eres un hombre que estudió su escuela. Eso es lo que ven tus hijos. Por lo tanto, dice ahí, dice lo que ahorita leímos en San Juan, dice, por lo tanto, el hijo no puede hacer si no ve primero al Padre. Y entonces aquí, pues esa es la parte que tenemos que aprender, que si nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres de Dios, nosotros tenemos que ser primero hombres de Dios, para que ellos puedan ver nuestro ejemplo y puedan saber que así es como es un hombre de Dios, así es como debe de ser realmente alguien cuya cabeza es nuestro Dios. Este párrafo de nuestro material explicativo dice: Dios usó mandamientos y principios para guiar a su Hijo. Aunque Jesús ya disfruta de la eternidad con el Padre, en su rol como Hijo manifestado en carne, Él vivió en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Es una exhortación paternal para escuchar la instrucción y adquirir sabiduría, un eco terrenal de cómo el Padre imparte principios a su Hijo. Jesús dijo: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios educa con su palabra y sus leyes. Dios preparó una herencia gloriosa para su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 afirma que Dios constituyó a Jesús heredero de todo. La certeza de esta herencia motiva a Jesús en su camino y demostró el inmenso favor del Padre hacia él. Enseñar a nuestros hijos sobre su herencia espiritual en Cristo es parte de prepararlos para el futuro. Mis hermanos, esta parte creo que es lo que hemos hablado durante estos minutos, en los cuales dice que tenemos que hablarle a nuestros hijos de quiénes son. Tenemos que hacerlos conscientes de lo que Dios tiene para nosotros como pueblo y la herencia que nosotros le estamos dando como padre. Más allá de una cuestión material que podamos dejar o no a nuestros hijos, lo que estamos dejando son mandamientos perfectos, leyes perfectas, una pertenencia a un pueblo maravilloso, lleno de bendiciones. Y es justamente lo que le estemos dando. Y es importante que nosotros como padres les manifestemos esa parte a nuestros hijos. Mis hermanos, dice la Escritura en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice que nuestro Dios habla y dice que escribiré mis leyes en el alma de ellos. ¿Qué significa esto? Que las leyes van escritas en la vida, en todo lo que hacemos. Y dice, sobre el corazón de ellos las escribiré. Mis hermanos, esta parte es todas las cosas que yo hago, todo el ejemplo que yo te doy como padre, es la forma en que yo escribo las leyes de Dios en tu corazón. El ejemplo es la parte más fuerte que nosotros le estamos dando. Y mis hermanos, esto es lo que Dios también quiere para su pueblo y quiere para que nosotros como padres de familia podamos manifestarle a nuestros hijos y sobre todo para que haciendo esto realmente puedan ser parte de aquellos que tienen la herencia junto con Cristo de todas las bendiciones del Padre. El siguiente párrafo dice: la alegría y complacencia del Padre en su Hijo son evidentes. En el bautismo de Jesús, Dios declaró: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Esta afirmación pública del Padre fue un pilar en la vida de Jesús. Subraya la importancia vital del reconocimiento y la motivación positiva en la crianza. Mis hermanos, nuestro Dios afirmó públicamente a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando se bautiza el Maestro, dice que el Padre está complacido por todo lo que está viendo, porque está viendo que su Hijo ciertamente es una imagen de Él, está siguiendo sus mandamientos, está siguiendo cada una de las cosas que Él le manifestó a su Hijo y que las está llevando a cabo. Pero mis hermanos, más allá de eso, ¿qué es lo que quiere un padre para un hijo? ¿Qué es lo que busca un padre para su hijo? Vamos a primer libro de los Reyes y vamos a ver a un hombre llamado David, que conocemos bien, un hombre que es un rey de Israel y que vamos a ver un momento en el cual dice la escritura que ya es viejo y le habla a uno de sus hijos. Dice el capítulo 2 de primer libro de los Reyes, versículo 1 en adelante, dice: y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y fíjense para qué era este consejo: para que seas dichoso. Antes, hermanos, antes de decirle para que seas un gran rey, para que tengas mucho dinero, para que tengas muchas bendiciones, fíjense qué es lo que le dice, cuál es el mayor deseo de un padre para su hijo, y le dice: para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo a lo que te tornares. Y ahí viene después: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltaré a ti varón delante del trono de Israel. Mis hermanos, fíjense que viene una parte que es maravillosa, en la cual creo que todos nos podemos identificar como padres, entender qué es lo que queremos para nuestros hijos y qué es lo que quería David para su hijo, un hombre que tenía dinero, que tenía pues riquezas, que tenía poder, que tenía un trono. Se dan cuenta, lo primero que le dice es: guarda la ley, guarda estos mandamientos que nos enseñaron, y dice: para que seas dichoso. Y creo que esa es la parte más maravillosa que podemos dejarle a nuestros hijos: el que sean dichosos, el que por medio de los mandamientos de Dios, por medio del ejemplo que han visto de nosotros, así como nosotros esperamos y buscamos una vida dichosa, así también la tengan nuestros hijos. Y entonces cuando cuando Dios se enorgullece del maestro y dice: es que veo que mi hijo está cumpliendo con con su destino, con las cosas que tenía que hacer. Y entonces dice que Él manifiesta y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, del cual me siento orgulloso, porque está haciendo lo que tiene que hacer, porque está cumpliendo con su propósito en la vida, porque está realmente manifestando el para qué está en esta tierra. Mis hermanos, nuestros hijos, ¿qué es lo que queremos de ellos? Que sean dichosos, que les vaya bien, que en este momento quizás son jóvenes, son niños, pero que en algún momento, al igual que nosotros, también tengan una familia, que también sean padres y que tomen el ejemplo de nosotros como padres, para ellos también ser padres. Y entonces van a venir las bendiciones que dice aquí, dice: porque yo te aseguro que mientras se guarden estos mandamientos, siempre va a haber alguien de nosotros en el trono de Dios, en el trono del pueblo. Así que, mis hermanos, esto es lo que le decía David a Salomón, y esto es lo que también creo yo que todos nosotros decimos a nuestros hijos. Queremos que sean dichosos, queremos que les vaya bien, pero hay una parte importante que dice aquí: es: si guardares los mandamientos. ¿Cómo es la forma de guardar los mandamientos? Enséñaselos. Sí, léeselos todo el tiempo, pero también, y lo más importante es, enséñaselos con tu ejemplo. Decía Cristo, dice: yo no puedo hacer nada si no veo cómo el Padre lo hace. De igual manera nuestros hijos no lo van a hacer si no nos ven a nosotros como padres,
siendo esos guardadores de la ley y siendo esos hombres de Dios que dice la Escritura que somos santos. Vamos a ver el siguiente párrafo. Dice de la siguiente manera: la educación divina también implicó tiempo dedicado y ejemplo constante. Juan capítulo 5, 19 al 20 nos muestra la relación íntima y de observación mutua entre el Padre y el Hijo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, porque el Padre ama al Hijo y dice ahí, muéstrale todas las cosas que Él hace. Jesús aprendió del Padre a estar con Él y a observar su obra. Esto nos enseña que dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos y modelar con nuestra vida los principios que les enseñamos es fundamental. Hermanos, esta parte ya la vimos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle tiempo de calidad a nuestros hijos, mostrarles cómo se hace para que realmente ellos puedan ver el ejemplo y en su momento también puedan ser ejemplo. Dice el siguiente párrafo. La base de esta relación perfecta es el amor y el respeto mutuo. Proverbios capítulo 4, versículo 1 a 9, habla de escuchar la instrucción del Padre. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué es cordura? Es lo que nos mantiene y nos hace hacer cosas correctas, es lo que nos da la guía entre el bien y el mal, entre lo que está bien, entre lo que está mal, entre lo que nos conviene o no nos conviene. Y dice el versículo, dice, oíd, hijos, la doctrina de un padre. Nuestra doctrina es como con Cristo, no es nuestra, es la de Dios. Y es la que les mostramos a nuestros hijos. Y el mandamiento es que nuestros hijos escuchen lo que tenemos que decir. Escuchen la doctrina que les estamos dando, que viene de Dios. Y dice que estén atentos para que conozcan qué es lo que tienen que hacer en su vida, en qué momento de su vida tienen que actuar de tal o cual manera, de acuerdo a las leyes de nuestro Dios. Y dice el versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mis hermanos, fíjense cómo muestra a un padre dando su doctrina, dando sus conocimientos y hablando todo el tiempo y diciendo, ¿sabes qué? Guarda los mandamientos. Y dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, ve a la iglesia, estudia, ve a los jóvenes, trabaja en las cosas de Dios. Porque dice ahí, porque esa parte, si tú lo guardas, es con lo que vas a vivir. Dice, guarda los mandamientos y vivirás. Y dice el 6, no la dejes, no dejes esa sabiduría. Y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Mis hermanos, esta es la sabiduría que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Esta es la herencia, una herencia real que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, que es la palabra de nuestro Dios, es la sabiduría de Dios. Esa es la herencia. Cuando nosotros a veces pensamos, tengamos o no recursos, decimos, es que ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y nos centramos muchas veces en la parte económica. ¿Y qué crees? La parte más maravillosa que le puedes dejar a un hijo, dice ahí, es sabiduría, son las leyes de Dios, es una iglesia, es un pueblo en el cual creer y al cual también poder criar, en el cual poder criar a sus hijos. Mis hermanos, esta parte es clave en lo que somos como padres y cuál es nuestra misión como padres dentro de la iglesia y dentro del pueblo de nuestro Dios. Nuestro Dios, así como se congratuló del Hijo y dijo, este es mi Hijo amado del cual estoy orgulloso, en el cual tengo contentamiento. Esa es la tarea que nosotros también tenemos. Y es el momento en que Dios también cuando nos vea va a decir, estos son mis hijos, a los cuales les di una misión, a los cuales les di hijos, a los cuales les di una aljaba llena de saetas y estoy orgulloso
porque veo que son hombres de bien, porque ellos también fueron hombres de bien, porque fueron ejemplo para sus hijos. Dice el siguiente párrafo, mis hermanos. Dice, la relación y la forma en que Dios preparó a su Hijo Jesús es la forma perfecta para la paternidad. Santiago 1:17 nos muestra que ser un buen padre implica mucho más que proveer. Es impartir carácter y valores divinos, guiar con sabiduría, afirmar y motivar, dedicar tiempo a instruir para la vida y construir la relación sobre el amor y el respeto. Al mirar el ejemplo del Padre Eterno, podemos esforzarnos, con la ayuda de Dios, por imitar su ejemplo de paternidad de nuestras propias familias, buscando que nuestros hijos reflejen la imagen y semejanza de Cristo en sus vidas, honrando así a Dios y cumpliendo el propósito de conocer la forma en que el Padre Eterno educó a su Hijo para imitarlo. Mis hermanos, vamos a ver principios básicos que tenemos que entender. Primero, presencia que modela. Tenemos que estar y tenemos que mostrar, no solo decir. Dice Juan que yo no podía haber hecho si no veo cómo el Padre lo hace. Nuestros hijos no van a ser si nosotros no somos. Nuestros hijos no se van a santificar si nosotros no nos santificamos, si no les mostramos cómo hacerlo. Nuestros hijos no van a ir a la iglesia, no van a ser responsables si nosotros no somos padres responsables. Entonces es presencia que modelo, estar y mostrar y no solamente decir. La segunda, mis hermanos, es palabra que forma, instrucción diaria con escritura. A Josué le dijeron, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, es instrucción diaria. Hablar de las escrituras, pero no solamente con un libro, no, con tus hechos. Dice que nuestras letras son sabidas y leídas de todos los hombres, dice Pablo a los Corintios. Y dice que todo el mundo sabe que somos letra viva de Cristo, que estas leyes están grabadas en nuestros corazones. Dice, no en tablas de carne, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, la instrucción diaria con las escrituras no es solamente abrir la Biblia con nuestros hijos, que si lo podemos hacer es maravilloso, pero también es nuestro ejemplo completamente. Es el ejemplo que tenemos de guardar la palabra de Dios, que esa sea nuestra vida y que por lo tanto también sea la identidad de nuestros hijos. La tercera, mis hermanos, es amor que disciplina. Evidentemente, dice la Escritura, que tenemos que saber cómo decir, tenemos que siempre ser guía. ¿Quién nos va a decir cómo ser padres? A veces decimos, es que nadie nos enseña a ser padres. No, sí te enseñan. ¿Quién te enseña? Nuestro Dios, por medio de ejemplos, por medio de historias, por medio de leyes. Ahí está nuestro Dios. Y hay veces que muy probablemente podamos decir, Dios mío, es que no sé cómo hacerle. Dice Santiago, el que necesite, el que esté falto de sabiduría, el que la esté buscando, dice ahí, demándela a Dios, demanda la sabiduría, pídele a Dios que por medio de sus leyes, por medio de su palabra, te guíe en lo que tienes que hacer. Y dice, pero pídalo no dudando, hágalo con fe y Dios te va a responder. Lo siguiente, mis hermanos, es reconocer también, si se dan cuenta, nuestro Padre qué hace con su Hijo. Cuando el Hijo está haciendo algo bueno, que en este caso pues está bautizando, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mis hermanos, que nuestra comunicación con nuestros hijos no solamente sea para corregirlos, o no solamente sea para decirles, mira, haz esto o haz lo otro. No, que sea una comunicación de verdad plena, una comunicación en la cual él puede contarme sus problemas, puede acercarse a mí y que por supuesto también si tiene aciertos en la vida, pues también reconocérselo, así como el padre dijo, este es mi hijo amado, me siento orgulloso de mi hijo, también tú dile a tu hijo cuando estás orgulloso de él, dile que estás orgulloso porque pasó a dar su lección en los niños y lo hizo de una manera muy bonita, siéntete orgulloso porque tu hijo es parte de los jóvenes y pasaron a cantar, manifiéstale tu orgullo. Dile qué tan orgulloso te sientes como padre de ver que tu hijo está siendo imagen y semejanza de nuestro Dios y que está siendo realmente una imagen de las enseñanzas y de la doctrina que tú le estás transmitiendo, que es la misma doctrina que a ti te transmitió nuestro Dios. Así que mis hermanos, eso es algo importante también, que tengamos una relación con nuestros hijos, así como la que nuestro Dios tiene con su Hijo amado. Y algo importante, el 5.
visión y herencia. Háblale a tus hijos a dónde van. Dile a tu familia a dónde vas como familia. Creo que todos decimos, bueno, vamos a la vida eterna. Ok, manifiéstaselo a tus hijos. Diles a dónde van, diles qué es lo que van a alcanzar, por qué vamos los sábados, por qué somos como somos. Enséñales, dales la oportunidad de ver tu visión para que ellos también sepan a dónde van. Dice la Escritura que el Maestro, decía nuestro Señor Jesucristo, dice, ya no te llamaré siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, el amigo sí. Tus hijos deben de saber qué estás haciendo, deben de saber a dónde vamos como pueblo y cuál es la herencia que les va a tocar. Hace muchos años, cuando se repartió la tierra, llegaron con los levitas y a los levitas les dijeron algo que siempre se me ha hecho muy interesante. Y les dijeron, ustedes no van a tener, ellos no van a tener heredad. Y dice Dios, porque yo soy su heredad, yo soy su herencia, yo les voy a dar todo lo que necesiten. Y la verdad, mis hermanos, es que cuando nosotros les mostramos esto a nuestros hijos, les estamos dando de esta doctrina, de esta ley, de estas promesas, les estamos dejando como heredad al mismo Dios. Ellos deben de saber cuál es su heredad, ellos deben de saber por qué están luchando y deben de tener confianza de que Dios siempre ha de estar con ellos. Hay una parte que seguramente hemos escuchado que dice, los cuales hemos oído y entendido, que les has dicho a tus hijos. Y llega una parte en donde dice, a fin de que pongan su confianza en Jehová. Mis hermanos, si nosotros como padres somos aquellos guías, aquellos que muestran siempre la doctrina en sus obras, en su trabajo, en sus negocios, en la forma en que nos expresamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, entonces vamos a ser un ejemplo para ellos. Y si además podemos explicarles y enseñarles todas estas bendiciones que nuestro Dios tiene con nosotros, entonces ellos van a ser hombres y mujeres fuertes, poderosos en la tierra, que siempre que vayan adelante, sepan que su confianza, al igual que nosotros, siempre va a estar en Dios. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Paz a vosotros.